Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy retrasados por algunas inconveniencias, pero bueno, lo prometido es deuda. Este sábado 8 de febrero de 2025 estamos nuevamente aquí en su canal SIC Tertulias para poder hablar sobre el tema de Trump antiglobalización. Más o menos así lo pusimos, ¿no, Javier? Claro. Y tenemos nuevamente en este canal a un compañero, amigo fraterno, que hace ya tiempo que no estaba con nosotras y nosotros, el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que nos acompaña pues para hablarnos. Él es antropólogo social, es del DEAS, ¿no? Dirección de Estudios, o ¿cómo es? Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Entonces, pues él precisamente por su trabajo de investigación y demás, pues sabe todo este rollo de los quehaceres y que veres con toda la sociedad, y ahí nos podrá platicar un poco sobre el tema. Y pues como también estudió economía, pues está muy bien, yo creo que podamos abordar aquí estos temas ahora con esto de los aranceles y tanta cosa que trae Trump en boca. Entonces, pues sin entretenerlos tanto, y solo recordándoles que se suscriban al canal de SIC Tertulias, y mi nombre Angélica de la Cruz, le pasamos el micrófono al maestro Javier Guerrero para que nos pueda apoyar aquí con este tema de Trump. A ver, el que nos dice, ahí lo voy a de pronto interrumpir para hacerle algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos aquí pues poner en la mesa de análisis, ¿no? Algunas preguntas que tienen que ver con esta situación actual por segunda vez de Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Por favor, Javier. Sí, buenas tardes. El señor expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en una ocasión, refiriéndose a Estados Unidos: no hay que meterse con Sansón a las patadas. Claro, lo que estaba dando a entender es que provocar al gobierno norteamericano implica una serie de desventajas y peligros, porque realmente la mayor parte de nuestros países latinoamericanos son países demasiado frágiles, demasiado débiles frente al monstruo, el leviatán norteamericano. Sin embargo, de acuerdo, como dice López Obrador, no hay que meterse con Sansón a las patadas, pero que hay un problema. ¿Qué tal si Sansón se mete a nuestra casa, ocupa varios cuartos, no paga la renta, se va al jardín y pone una mesa de ping pong, luego llama una bola de chavas para estar con ellas, incluso a Dalila, no para que le corte el pelo, sino para que lo peine, y además también ocupa las casas de varios vecinos, ¿no? Claro, frente a ese abuso de Sansón, yo tengo que hacer algo. Le digo, por ejemplo, querido Sansón, no tengo lana. Tú no quieres pagar la luz, no quieres pagar la renta del teléfono, no quieres pagar el gas, y yo no tengo feria. Es decir, hazme el favor de pagarla tú, porque tú estás ocupando la casa y varias casas de los vecinos. Con esto quiero dar a entender que desde el siglo XIX, Norteamérica, el Estado norteamericano, ha ocupado constantemente a nuestros países, muchas veces con la ocupación militar. Recordemos, por ejemplo, que uno de los países más atacados por Estados Unidos, que en el siglo XIX, fue precisamente México. Todo el mundo recuerda la agresión norteamericana de 1846 a 1848, ¿no? Llegaron por Veracruz, lo bombardearon, se fueron hasta la capital. Había un miserable llamado Antonio López de Santana que supuestamente
defendía a México, y yo a veces pienso que ese tipo era un traidor, ¿no? Porque incluso ya había habido antes una guerra con Texas, y creo que se lo habían transeado a Santana los norteamericanos, e incluso una batalla que se le ganó a los norteamericanos en 1847, y Santana la perdió, ¿no? Pero deliberadamente, pienso yo. Entonces, también los Estados Unidos han ocupado la República Dominicana, han ocupado Nicaragua, y países latinoamericanos donde no han ocupado militarmente, han invadido con sus empresas, con sus fábricas, con sus inversiones, ¿no? Es decir, si uno se fija, por ejemplo, cuando hicieron la guerra contra España en 1898, se apoderaron de Filipinas, Puerto Rico y las Filipinas y Cuba, ¿no? En Cuba prácticamente hicieron una colonia mediante una cosa llamada Enmienda Platt, donde incluso establecieron una base militar, que es Guantánamo, precisamente. Puerto Rico se convirtió en un estado supuestamente libre y asociado a los Estados Unidos. Entonces, todo el mundo sabe que los norteamericanos andan como Pedro por su casa en todos lados, y les voy a narrar algo. Los norteamericanos tienen la hermosa facultad, que me parece muy bien, de que muchos documentos del Estado son secretos, pero pasa una temporada y dejan de ser secretos, ¿no? Entonces, sucedió que el 7 de diciembre del año 41, todo el mundo sabe que los japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái, hundieron un montón de barcos norteamericanos, y los documentos desclasificados demuestran que el Estado norteamericano ya sabía que Japón iba a atacar. Sin embargo, el Estado norteamericano quería precisamente la guerra con Japón, precisamente. Y eso le sirvió de pretexto. No importó que se sacrificaran multitud de norteamericanos en Hawái, ¿no? El Estado norteamericano consiguió lo que quería, la guerra con Japón. Un japonés inteligente, el almirante Yamamoto, se dio cuenta, dijo, al atacar a Estados Unidos, hemos despertado a un gigante dormido y lo hemos animado de un terrible propósito. O sea, lo que quería decir Yamamoto, hemos cometido un error, porque nos hemos metido con la potencia más grande del mundo, y se va a vengar de nosotros, y ya sabemos cuál fue la venganza. Este año, 2025, se conmemoran, algunos dicen se celebran, los 80 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, donde se mataron a miles de ciudadanos japoneses en un genocidio espantoso, ¿no? Y algunos funcionarios norteamericanos han señalado correctamente, sí, bombardeamos Hiroshima para que los rusos se aterrorizaran, para que los rusos bajo el mando del señor Stalin se atemorizaran. No se atemorizaron mucho porque al rato Stalin anunció que ellos, los rusos, también tenían la bomba atómica, ¿no? Pero hay que recordar que antes de Hiroshima y Nagasaki, las casas y bombarderos norteamericanos habían pulverizado a Tokio, antes de Hiroshima. La capital de Japón fue hecha picadillo unas semanas antes de atacar Hiroshima. Entonces estamos viendo el cinismo y la hipocresía al mismo tiempo del Estado norteamericano, y yo lo planteo esto tomando en cuenta que es un Estado que efectivamente, igual que el Imperio Romano, o que la Inglaterra victoriana, o que Francia, han sido potencias colonizadoras y han procurado efectivamente repartirse a casi todo el mundo. Ahora bien, precisamente la Alemania de Hitler surgió en parte precisamente para competir contra Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que ya en 1939 Alemania tenía el ejército más poderoso de Europa y dispuesta a enfrentarse a Estados Unidos, precisamente, ¿no? Y a Inglaterra y a Francia.
Por cierto que a Francia lo ocuparon luego, porque hubo un grupo de traidores que entregó Francia inmediatamente a los nazis. Ahora bien, como se expandieron, ¿por qué se expandió Norteamérica? E Inglaterra también, Francia también, porque el sistema que rige en todo el mundo es el sistema llamado capitalista. El sistema capitalista consiste en que existe la propiedad privada de los medios de producción. O sea, las fábricas, las empresas, las grandes granjas agrícolas están en manos de particulares. ¿Qué busca un particular? Bueno, un particular en una empresa lo que busca es tener ganancias, ¿no? Lo cual es muy lógico, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría tener una tiendita de abarrotes y sacar una buena feria con la tiendita de abarrotes, ¿no? Pero claro, cuando hay muchos empresarios que están compitiendo más o menos en lo mismo, viene una competencia feroz, ¿no? Y puede ser que yo, por ejemplo, ponga una tiendita de abarrotes y para darle la torre a mis competidores, pongo, por ejemplo, como dependientes a dos chicas tan guapas como Taylor Swift o como Jennifer López. Esa es una ventaja que tengo sobre mis competidores. Al rato mis competidores van a hacer lo mismo, pero mientras tanto yo tengo más lana y entonces se van concentrando los capitales y se van centralizando. Concentración quiere decir que los capitales se van acumulando en manos de unas cuantas personas. Y eso es también la centralización de capitales. O sea, la competencia capitalista implica necesariamente que el pez grande se come al chico. Y por lo tanto, los grandes empresarios le dan en la torre a los pequeños o los ponen a su servicio. Por ejemplo, México es un caso particular. El contraste con Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quiénes son los empresarios más importantes? Bueno, los grandes empresarios, o sea, por ejemplo, Walmart, Sears Roebuck, Ford Motor Company, Chevrolet, Chrysler. Esas son las grandes compañías y prácticamente la pequeña y la mediana empresa apenas existen en Estados Unidos. En cambio, aquí en México, la pequeña y la mediana empresa ocupan el 68% del empleo. O sea, la mayor parte de los trabajadores en México trabajan para pequeñas y medianas empresas. Esto, sin embargo, se está debilitando porque en México están entrando muchas grandes empresas, no nomás de Estados Unidos, sino Japón, China misma, que ahora está muy potente, Francia, España. España tiene multitud de empresarios aquí en México y se van comiendo a muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas. No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, una empresa famosa mexicana que se llamaba Clemente Jacks, que fue comprada por la empresa norteamericana United Fruit. Muchos fonditos y restaurantes mexicanos han sido liquidados por empresas norteamericanas y la gente ha quebrado. O sea, los monopolios y oligopolios norteamericanos están también acabando con las pequeñas y medianas empresas aquí en México, aunque con muchas dificultades, porque también es cierto que por fortuna pequeños y medianos empresarios se están defendiendo y hasta cierto punto el mismo gobierno de México sí defiende parcialmente y relativamente a los pequeños y medianos empresarios. No los defiende suficientemente bien. Todo esto tiene que ver con la globalización. ¿Qué cosa es la globalización? Pues la globalización es precisamente lo que representa la concentración y centralización de capitales. Cuando aparece una gran empresa gigantesca, como por ejemplo la de Bill Gates, Microsoft y otras, o digamos Ford Motor Company, ¿qué hace Ford Motor Company? Bueno, no solamente trabaja en Estados Unidos, sino que va a México y va a otros países. ¿Por qué? ¿Por qué va a otros países? Porque ahí la mano de obra es muy barata. Es decir, nuestra mano de obra mexicana es baratísima. Por ejemplo, General Motors tiene una fábrica muy importante en Ramos Arizpe, Coahuila, y allí los sueldos que se le pagan a nuestros compatriotas son una babosada, ¿no? Nestlé, por ejemplo. Nestlé, pues también llega a México, llega a Alemania, llega incluso a países desarrollados también, llega a Guatemala, y claro, tiene mano de obra muy barata, y además consiguen que los gobiernos de esos países
pues se pongan a su servicio. Por ejemplo, gran parte de los países latinoamericanos ni siquiera les cobran impuestos a las grandes empresas. O aquí mismo en México tenemos una invasión enorme de empresas mineras. Muchas son canadienses, por cierto. ¿Con cuánto contribuyen las empresas canadienses al fisco mexicano? Pues con 0.27%. O sea, no pagan impuestos al gobierno mexicano. Están favorecidos, están privilegiados. Entonces ha habido una gran expansión de todas las grandes empresas, ¿no? Inglesas, japonesas. Ahora, los chinos están actualmente convirtiéndose en la segunda potencia del mundo, ya están invadiendo también con sus empresas el mundo entero, ¿no? Eso naturalmente causa furia al Estado norteamericano, que quiere evitar a toda costa que las mercancías chinas entren a países donde dominan ellos, los norteamericanos. Y entonces sucede lo siguiente: ahorita mismo cualquier empresa puede invertir tranquilamente. Una empresa que tiene, por ejemplo, su sede en Boston, un estado en Massachusetts, un estado norteamericano, puede invertir en Birmania, que está en Asia, simplemente apretando un botón. Y eso gracias a la informática, a la cibernética. Es decir, la interdependencia es la globalización. La globalización es la interdependencia. Ahorita ya no hay fronteras. Es decir, a las grandes empresas las fronteras les valen gorro. Es decir, no importa que Honduras tenga frontera, porque allí entran las empresas norteamericanas y los japoneses también, ¿no? Entonces, solamente se ponen fronteras o muros contra la migración, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces sucede lo siguiente: resulta que a Estados Unidos llegó un presidente recientemente electo por la mayoría del pueblo, ganó la votación popular y ganó la votación por colegio electoral, el señor Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Es un magnate inmobiliario, es decir, capital inmobiliario. Ha tenido también fracasos porque le ha regado también, pero es un multimillonario que tiene las siguientes características. Yo mismo he vivido algún tiempo en Gabacholandia o Estados Unidos. Admiro mucho al pueblo norteamericano, me siento muy a gusto en Norteamérica, pero también me doy cuenta que en ese país hay muchos racistas, xenófobos, que odian a cualquier persona que sea morena, o que hable español, o que cante corridos junto con Pedro Infante. Es decir, considero que la cultura mexicana o la cultura de la India son culturas inferiores, que no tienen razón de ser, que deberían desaparecer. Entonces, tienen que enfrentar incluso ciertas resistencias. Es muy curioso que un país tan pequeño como Puerto Rico es un país donde el pueblo resiste la cultura norteamericana, la resiste, ¿no? No quiere ser norteamericanos, ¿no? Pero bien, ese es otro rollo que no voy a hablar ahorita. Pero entonces aparece un fenómeno contrario a la globalización. ¿Por qué? Porque este candidato, Donald Trump, dice: yo no quiero que las empresas norteamericanas estén fuera de Estados Unidos. Hay mucho desempleo aquí en Estados Unidos porque las empresas se han ido fuera y yo quiero que los obreros norteamericanos tengan empleo aquí. Además, yo exijo que las empresas norteamericanas vengan acá y por eso voy a poner aranceles, porque eso no solamente va a obligar a los mexicanos o a los guatemaltecos a pagar impuestos por las mercancías de exportación, sino a las mismas empresas norteamericanas. O sea, por ejemplo, yo exijo que los mexicanos paguen un impuesto que se llama arancel. Por ejemplo, el tomate que mandan los cuates de Sinaloa, son grandes cultivadores, ¿no? Pues ahora el tomate tiene que pagar el impuesto llamado arancel, por 25%. Pero el mismo Walmart, que es una empresa norteamericana, va a tener que pagar un arancel. Con eso estoy obligando a una empresa que es mía, norteamericana, a que regrese a Estados Unidos. Y precisamente esto pasa en muchos lugares. Ahorita mismo en Argentina, Nissan acaba de abandonar Argentina porque piensa retornar
a Estados Unidos, ¿no? Otra cosa, además, el problema de la migración. Se equivoca un cuate llamado Lorenzo Meyer, un excelente historiador, porque dice que el año 42 al año 64 hubo un convenio entre Estados Unidos y México. Recuerden que había guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gran parte de los hombres norteamericanos tuvieron que ir al frente a luchar contra los nipones. Precisamente por eso, muchas chicas, muchas muchachas, se convirtieron en obreras. Es decir, el sexo femenino empezó a invadir las empresas norteamericanas. Por cierto, una obrera muy famosa que trabajó en ese tiempo como obrera se llamaba Marilyn Monroe, ¿no? Con su nombre auténtico, Norma Jean Baker, ¿no? Era obrera, fue obrera antes de ser actriz, ¿no? En esos años. Ella había nacido en 1926. Entonces, el convenio fue de 42 a 64, porque en 64 ya los gringos dijeron, ya no queremos el convenio. Y dice Lorenzo Meyer que entonces a los mexicanos les entró la onda de ir a trabajar en Estados Unidos, aunque no hubiera convenio. O sea, Lorenzo Meyer va a entender que los mexicanos empezamos a llegar a Estados Unidos después del convenio. No es cierto que los mexicanos vamos a Estados Unidos como braceros desde el siglo XIX. Claro. Ya Katz, el gran historiador, ha investigado que Pancho Villa fue trabajador en Estados Unidos. Pancho Villa, cuando era Doroteo Arango, ¿no? Entonces, esa migración, sin embargo, era muy importante porque dentro de Estados Unidos se necesitaba mano de obra muy barata. Además, no solamente barata, sino una mano de obra de gente joven. ¿Por qué? Para que no tenga sistemas sanitarios. Además, gente que no tenga sindicatos, que no pertenezca a organizaciones gremiales, que no esté realmente preparada para luchar por sus derechos. Que no tenga derechos. ¿Sí? Entonces, pues son ideales los mexicanos, porque los mexicanos viven en la ruina y en la miseria, con gobiernos como los del PRI, por ejemplo, o del PAN, ¿verdad? Entonces son ideales porque llegan aquí, se les da un sueldo que nunca tienen en México, y aunque es el sueldo más bajo, el más bajo, porque tenía razón el señor Vicente Fox cuando decía que los sueldos más bajos en Estados Unidos son de nuestros compatriotas. Decía Vicente Fox, ni los negros aceptan los trabajos de los mexicanos, decían negros, yo digo afrodescendientes, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí. Entonces, resulta que, entonces, además, no tienen sistemas sanitarios, no tienen sindicatos, no tienen organizaciones, etcétera, etcétera. Son ideales para explotarlos a toda mecha, ¿no? Entonces, precisamente, pero a la vez aquí hay una contradicción, hay un problema. Si llegan los mexicanos a Estados Unidos, el problema es que llegan demasiados mexicanos, porque a Estados Unidos llegaba todo el mundo, ¿no? Llegaba gente hasta de Noruega, de Suecia, de la misma Francia, sobre todo de países latinoamericanos, por el hambre y por la miseria que han padecido nuestros países, pero sobre todo los mexicanos, somos vecinos. Y aparte el mexicano, y no, aquí no quiero hacerle la barba a los mexicanos, que son los compatriotas, un mexicano que cultiva el campo con una coa, o sea, con un bastón plantador, analfabeto, que no sabe lo que son máquinas, llega a Estados Unidos y en unas cuantas semanas aprende que es un tractor, aprende a manejar trilladoras, las trilladoras, se convierte en un sabio campesino, un gran peón agrícola, ¿no? Eso lo reconocen los empresarios norteamericanos, lo reconocen, pero son racistas a la vez. Y aquí el problema, entonces, es que, sin embargo, efectivamente, actualmente se criminaliza a los migrantes. Se dice que son delincuentes. La criminalización empezó con los chinos. En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, empezó a atacarse a los chinos y a decir que eran delincuentes, los migrantes chinos, ¿no? Y por cierto, Tomás Urbina, un matón al servicio de Pancho Villa, hizo una gran matanza de chinos en Torreón, Coahuila, en 1911, y eso lo aplaudió el gobierno norteamericano. Sin embargo, a los mexicanos no se les criminalizaba,
porque se consideraba, bueno, los mexicanos son de raza inferior, son feos, son prietos, son grises, son horribles, pero los necesitamos, ¿no? Y efectivamente, gran parte de la economía norteamericana se sostiene gracias a nosotros, a los mexicanos. Sin embargo, llegó un momento, sobre todo a partir de los años 80, en que, como dice Trump, ¡oh! Esto es una invasión de mexicanos, no podemos permitir. Además, los mexicanos son delincuentes y traen fentanilo, una droga mortal que está matando a muchos norteamericanos. Esa es una falacia, ¿no? Es decir, nuestros compatriotas no llevan el fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo casi siempre entra por mar y son otras personas las que llevan el fentanilo. Ahorita no voy a hablar del fentanilo porque no me da tiempo para eso, pero puedes hablar de la composición química del fentanilo y por qué mata tan rápidamente a la gente, ¿no? Y además eso de que somos delincuentes, bueno, eso es un absurdo, ¿no? La gran mayoría de los compatriotas no son delincuentes. Es cierto que ha habido mexicanos que han hecho delitos, pero igual que los ciudadanos blancos norteamericanos, ¿no? Es igual, ¿no? Es decir, los que más cometen delitos en Estados Unidos son los ciudadanos blancos norteamericanos. Entonces se calcula que los mexicanos pues, cometen un 2 o 3% de los delitos, ¿no? Sin embargo, ahora se dice que somos delincuentes. Cuando entran mexicanos sin papeles, porque gran parte de los mexicanos entran sin papeles, son indocumentados, entonces eso se consideraba una falta administrativa. O sea, entraste tú, mexicano asqueroso, entraste sin papeles, esto es una falta y se castiga con una multa o con una cosa. No, ahora se dice, si entran sin papeles son delincuentes, ¿no? Pero no solamente se les considera delincuentes, sino que los mexicanos llevan el fentanilo y todo ese rollo, ¿no? Y que además cometen una bola de delitos, y que incluso cuando un salvaje mexicano, por ejemplo, comete un abuso sexual contra una mujer norteamericana, se considera que todos los mexicanos son abusadores sexuales, ¿no? Lo cual es una miseria, una falacia, ¿no? Entonces, ya con el presidente Reagan, el año 86, se planteó la última ley donde todavía se le daba la posibilidad a muchos mexicanos de legalizar su residencia en Estados Unidos, y efectivamente, sin embargo, esta misma ley excluía, por ejemplo, el mexicano o mexicana que se case con una norteamericana, lo hace por oportunismo, para conseguir la ciudadanía norteamericana, pero no aceptamos eso, ¿no? Y se ponían muchos elementos de exclusión de los mexicanos que quisieran tener residencia en Estados Unidos. Esa fue la última ley más o menos favorable a ciertos grupos de mexicanos, porque hay que recordar que Estados Unidos está lleno de chicanos. O sea, los chicanos son los mexicanos de gente de ascendencia mexicana, pero que han nacido en Estados Unidos y que son mexicanos. ¿Por qué son mexicanos? Les voy a poner un ejemplo. Un día llegué con mi madre, que nació en San Francisco, California. O sea, nació en Estados Unidos, ¿no? Entonces fui a pedir un pasaporte para mi mamá, un pasaporte mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ayer me dijeron, no, su madre no puede tener pasaporte mexicano porque es gringa, no puede tener. Y yo le dije al empleado, usted se equivoca, mi madre es mexicana. Mi madre es mexicana porque la Constitución dice que el mexicano que nace de padres mexicanos es mexicano, aunque nazca en China. O basta también que tenga el padre mexicano, el padre varón, ya es mexicano, ¿no? No, usted se equivoca, me decía. Entonces yo fui con el Departamento Jurídico de Relaciones y él me dieron la razón. Claro, su madre es mexicana, tiene que tener pasaporte mexicano, ¿no? O sea, gran parte de los chicanos son mexicanos, aunque ellos mismos no lo saben, ¿eh? También es cierto que muchos chicanos discriminan a los mexicanos. Claro. ¿No? Eso también es cierto, ¿eh? Porque como ya se sienten super gringos, se creen los papás de Stallone y de Chuck Norris, ¿no? Y se creen así como Charles Atlas, aquel tipo que era fisicoculturista, ¿no? Entonces aquí se está dando una situación de criminalización,
porque quieren evitar el excedente de mexicanos y de otros hermanos, de países hermanos como guatemaltecos, hondureños, brasileños incluso, y entonces se da la orden de deportarlos porque son ilegales. Pero los mismos legales, los que están legalizados, se están deportando también a gente legalizada. Y en parte hay una ley que quiere imponer Trump sobre los dreamers. Los dreamers significa soñador, ¿no? ¿Quién es un dreamer? Bueno, llegaron algunos mexicanos a Estados Unidos para trabajar y tuvieron hijos en Estados Unidos. Muchos de estos mexicanos eran indocumentados, otros no. Pero se quiere expulsar a todos los dreamers. Todos los hijos de mexicanos que nacieron aquí en Estados Unidos, vamos a negarles que son norteamericanos y los vamos a deportar también, aunque hayan nacido en Estados Unidos. La Constitución norteamericana señala claramente que cualquier persona que nace en Estados Unidos es norteamericana. Y Trump está violando este planteamiento de la propia Constitución norteamericana. Entonces, aquí la cuestión es muy importante, porque además los grupos que apoyan a Trump son de blancos, racistas, xenófobos, que se consideran dueños del mundo, y tienen mucho miedo a que las minorías en Estados Unidos se están organizando. Es decir, los afrodescendientes, los guatemaltecos, los hondureños, los brasileños, hasta los italianos, se están organizando ahora para convertir a Estados Unidos en un país pluricultural. Porque en Estados Unidos se plantea que es un país monocultural. La única cultura que existe en Estados Unidos, según sus gobernantes, pues es la típica cultura gringa, ¿no? La cultura del rock and roll, del gringo con su cámara fotográfica, con sus shorts, ¿no? No, ahora se entiende que Estados Unidos, igual que México, es un país pluricultural. Que bueno que es un país pluricultural, pero muchos gringos no lo aceptan. Aquí, el que es norteamericano es el que habla inglés y que tiene la cultura solamente norteamericana, ¿no? Y resulta que los mexicanos tenemos costumbres pues muy diversas, las llevamos allá a Estados Unidos. Por ejemplo, nuestros compatriotas mixtecos o zapotecos que van a Estados Unidos siguen rindiendo culto al dios de la lluvia, a Cosijo, siguen hablando su idioma mixteco, que no es un dialecto, es un idioma. Lo mismo pasa con los mazahuas, aunque los mazahuas no van tanto a Estados Unidos, con los zapotecos, ¿no? Y eso le cae muy mal a los gringos, ¿no? Porque los gringos dicen, el gringo neto es como John Wayne. No sé si todo el mundo se acuerda de John Wayne, que John Wayne era el típico norteamericano, el gran héroe que le parte los hijos a todos los mexicanos en una película que se llama El Álamo. Allí John Wayne acaba con todos los mexicanos, los hace pedazos, ¿no? Se prohibió esa película en México, por cierto, ¿no? Entonces resulta que la cultura Estados Unidos se convierte en un país pluricultural, lo cual me parece muy bien. Es un país como México, como la India, como Brasil, ¿no? Cosa que los gringos nativistas, o sea, que consideran que solamente hay una cultura, la de ellos, que quieren imponer a todo el mundo. Y hay que tomar en cuenta que nosotros mismos somos muy pochos. Por ejemplo, decimos, se encontraron 20 cuerpos en una carretera. Y yo pregunto, ¿cuerpos vivos o muertos? No, se utiliza la palabra cuerpo como si fuera sinónimo de cadáver, porque es una costumbre gringa. Ellos dicen body, ¿no? A un cadáver. Pero imagínense que si cuerpo fuera sinónimo de cadáver, uno podría decir, me gusta el cadáver de Shakira. O sea, porque son sinónimos, ¿no? O digamos, aseguraron 20 kilos de cocaína. No, en español, asegurar es proteger, es salvaguardar. ¿Cómo que aseguraron 20 kilos? No, confiscaron 20 kilos de cocaína, no aseguraron. Es que los gringos sí usan la palabra asegurar, ¿no? Entonces, a veces hablamos como pochos, ¿no? Estamos hablando como pochos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que también tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum, en eso tiene razón, cuando dice, bueno, y el fentanilo que supuestamente llevan los mexicanos, ¿quién lo distribuye? ¿Quién lo recibe? Pues son norteamericanos, son ampones norteamericanos, ¿no? ¿Y por qué Trump no los ataca a ellos, no?
Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, la necesidad efectiva de que nos organicemos los países, los latinoamericanos particularmente, y que generemos una defensa. Claro, es cierto, es muy difícil meterse con sanción a las patadas, es muy difícil, de acuerdo. Sin embargo, hay defensas, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de formar sindicatos, de formar uniones, de pelear incluso dentro de Estados Unidos la posibilidad de que se generen condiciones laborales igualitarias con los norteamericanos o más o menos parecidas a los norteamericanos. Yo respeto mucho a los obreros norteamericanos, pero está bien que los obreros mexicanos allá ganen casi lo mismo que los norteamericanos, y eso se puede luchar. Hay que tomar en cuenta que en el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia se fundó el año 82 el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, dirigido por el compañero Juan Manuel Sandoval. Bueno, actualmente hay unos que presumen, hay gente que presume dentro del gobierno actual mexicano de que se ganó el voto de los mexicanos en el exterior gracias al gobierno mexicano. No, ese voto de los mexicanos en el exterior se ganó por la lucha que hicieron Juan Manuel Sandoval, Jorge Mújica, Raúl Ross, o sea, un conjunto de compañeros mexicanos y compañeras que trabajaban en el Seminario Permanente de Estudios Chicanos. No fue el gobierno mexicano. El gobierno mexicano recogió las demandas de los obreros mexicanos que habían sido denunciadas y puestas en público y conocidas gracias al Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a gente como Juan Manuel Sandoval y otros compañeros, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante señalarlo. Ahora me gustaría, pues, que hicieran preguntas y comentarios, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Javier. Una de las cosas que me gustaría remarcar es la importancia de ahorita esto que nos comentaste al principio, de una plática que dio Lorenzo Meyer, que dice que, digamos, hubo un convenio y a raíz de ahí fueron a trabajar, y que tú nos mencionas, precisamente por eso luego es bueno buscar en la historia, ¿verdad? Y los datos precisos, que no son invenciones, que no son ataques de la derecha o de la oposición, ¿verdad? Como luego se sataniza cuando uno no es crítico. Pues ya los mexicanos estaban desde el siglo XVIII yendo a trabajar a México y... 19, desde el siglo XIX, como está la referencia también que nos comentas de Pancho Villa. Entonces, bueno, eso se me hace muy interesante porque precisamente Lorenzo Meyer, que dices, ¿no? De su referencia es muy respetada. Sin embargo, siento yo que también él se inclina mucho con el gobierno actual, con la 4T, y en su discurso acomoda pues su conocimiento a favorecer pues lo que nosotros los que escuchamos y que no tenemos conocimientos, sobre todo de historia, ¿verdad? Entre muchos otros, pues nos compramos, ¿no? La versión, y es importante pues porque gracias a nuestra ignorancia pues nos llevamos ahí todas esas informaciones que están muy acomodadas a modo para levantar, como ahorita también mencionas, el voto que se dice que también se ganó por el gobierno de la 4T, de los que están viviendo fuera de México. Y pues no, también ya hay un trabajo previo, ¿no? Como nos mencionas, de este seminario permanente, ¿no? De estudios chicanos, de pues 40, pues bueno. Desde el 82. Desde el 82, digamos casi 40 años cuando entró este gobierno actual del 18. Y entonces todos estos datos son muy importantes, creo yo, porque nos llevan a una versión oficial, a una versión verdadera históricamente, con datos que podemos corroborar simplemente yéndonos a la investigación. Y aquí acomodo un comentario o pregunta
Precisamente, ¿no? Ahorita en esta especie de tregua que dio Trump, ¿no? Para los aranceles, la presidenta comenta, ¿no? Pues que ahora sí que tenemos que estar unidos, algo así, ¿no? Y que pues no nos van a destruir. Pero finalmente, lo decía el presidente anterior, que él era, Trump era un amigo, que respetaba mucho, pues, no solo la opinión del presidente pasado, que todavía a fines de su gobierno en las mañaneras llegó a comentar que cuando quería poner el muro le preguntó que qué le parecía, y él le dijo que pues no, que no lo pusiera, y así como que tomó el consejo. Entonces, el gobierno pasado y este gobierno actual, pues nos vendían la idea de que los Estados Unidos, pues son no solo socios comerciales, ¿no? En el Tratado de Libre Comercio, sino son amigos y sobre todo respetuosos a nuestra soberanía. Entonces, yo aquí con el maestro Javier, que me gusta invitarlo porque no es que sea hasta donde yo sé conservador y de la oposición, pero creo que trae el conocimiento, ¿no? De la investigación y académico, pues para ponerle los puntitos a las IES. Y yo le quisiera comentar cómo podríamos ser respetados, ¿no? Si precisamente lo que empezó diciendo de Sansón, ¿no? Todavía en aquel, no recuerdo si fue 5 de julio, no recuerdo qué fecha, porque ya la memoria no me da, será cosa de la edad, cuando se fue para allá el Mario Zambada, ¿no? Con el hijo del Chapo, en un especie de, hasta la fecha, no muy claro asunto, cómo es que, pongámoslo, que a lo mejor por ahí hubo especie de ayuda o colaboración, en este caso, pues, no sé, ¿verdad? Entra uno en el sospechosismo como Fox, del gobernador, que es Rubén Rocha Moya, que salió oportunamente fuera, precisamente para Estados Unidos, él no estaba tomó unas pequeñas vacaciones, justamente para cuando sucedió esto del Chapo, y del Chapito y el Mayo. Y luego surgen una serie de acontecimientos que parecían una traición de parte del Chapo, y curiosamente llegan allá en una avioneta, ¿no? Y allá, bueno, están detenidos, ¿verdad? Los dos, o están en proceso. Pero ¿cómo es posible que aquí el gobierno mexicano, lo decía el pasado presidente, estamos esperando que ellos nos expliquen? Y me encantó esta parte de que dices, bueno, si Samson viene a mi casa y se mete y hace todo, pues cómo va a estar. Entonces yo pensaría, ¿cómo es posible que aquí la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, Gobernación, bueno, todo, porque sinceramente siempre, no solo ahora con la estrategia de seguridad de el secretario, ¿no? García Harfuch, todo ya es a base pues, de investigación y todo así como que apenas lo empezaron a usar. No, simplemente siempre hemos estado vigilados por estas instituciones, monitoreados en toda la República. ¿Estás de acuerdo, Javier? Entonces, qué curioso que nadie sabía nada, ¿verdad? Nadie supo cómo pasó lo de esa especie de 4 que le pusieron al Mayo Zambada, cómo sale, fue todo así como un poco muy oculto, y amanece allá y ya están allá, y digo, bueno, qué curioso, ¿no? Que aquí no saben los dueños de la casa, los que tienen, digamos, el gobierno, y se quedaron a esperar a ver qué decía el gobierno de allá para dar, digamos, la información de cómo habían sucedido las cosas. Entonces, ¿cómo nos va a respetar? ¿Cómo va a respetar nuestra soberanía si llegan, se meten, hacen acuerdos, hacen tratos con X o Y personaje de México
mexicano de gobierno o de inclusive a lo mejor hasta el crimen organizado, y ellos obtienen resultados. Entonces, ¿cómo van a respetar, no? Yo creo que ahí no se ve ningún respeto hacia ninguna soberanía, y pues nos doran la píldora los gobiernos con esto de ahorita que solo fueron a trabajar por el convenio y ya después empiezan a trabajar. No, esto venía de antes. La soberanía, los aranceles, como nos menciona ahorita con esto de la globalización, pues ya no le convienen, ¿no? A Estados Unidos en este momento, que el presidente actual pues quiere volver a ser América grande para los americanos, ¿no? Quiere volver a imponer, como nos comentábamos aquí la vez pasada, con el compañero venezolano, pues primero ellos proponen el Tratado de Libre Comercio y después dicen, no, pues ya no me gusta mucho, ¿no? Entonces, siempre estar, pensaría yo, recientemente, no sé si ayer, ¿no? Fueron todavía unos 1,500, algo así, a la frontera de Estados Unidos, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, pues para proteger la frontera de que entren los migrantes, ¿no? Entonces, no hay una relación como la quieren pintar de respeto a nuestra soberanía, de respeto a un socio. Seguimos siendo lo que siempre hemos sido para Estados Unidos, discriminados, siempre hemos sido vistos, como nos acaba de comentar el maestro Javier, pues los morenos, los que hacen los trabajos, como decía Fox, que ni los negros quieren. En fin, siempre hemos sido carne de cañón para el gobierno de Estados Unidos y obviamente pues no es la excepción Trump. Simplemente yo creo que él es un poco más bocón y pues lo dice más abiertamente o más descaradamente, pero estamos así, yo lo vería en esas condiciones de desigualdad ante ellos, en lo que les compramos, en lo que les vendemos, estamos muy sometidos tal vez. Y con las palabras que él menciona, pues sí, hasta las utilizamos mal, ¿no? Nos hacemos a un lado de la correcta forma de hablar, como esto que dices, aseguraron, ¿no? Pues no están asegurando, no están cuidando. Entonces, como eso y las cosas que nos menciona, estamos inclusive en nuestro sistema también de las leyes, ¿no? Penal y demás, estamos ligados a todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces, estamos totalmente pues siguiendo las huellas de Estados Unidos, aunque hagan malas cosas, y pues creo que eso no es soberanía, a menos que aquí el maestro me indique que sí. Yo creo que es una dependencia de el que se siente menos, el que está abajo, hacia el poderoso. Que poderoso, pues sí, todavía tienen poder, aunque esté en decadencia el famoso imperio yanqui, pues creo que todavía tiene poder y pues obviamente sobre nosotros creo que sí tiene bastante poder. Por eso es que también no podemos hablar que somos iguales. Quizá nosotros nos podríamos sentir iguales a ellos, pero ellos no nos ven iguales, ni a nuestros trabajadores, ni a nuestra cultura, ni a nada. Y creo que pues partiendo de una realidad así de a lo mejor incómoda, podríamos manejar mejor las cosas, como lo dice el maestro, de parte nuestra, de nuestro gobierno, nuestra sociedad, hacia ellos, no vernos como lo que realmente somos. No somos los grandes amigos, somos los dependientes en muchas cosas de Estados Unidos, y tan es así que pues siempre han sido maltratados los que entran de ilegales, han sido ahorita, como dice, bueno, ya hasta les quieren quitar el derecho de los que ya nacieron allá, quitarles el derecho de que tengan la nacionalidad. En fin, ellos pueden hacer lo que quieran porque finalmente están en su territorio, ¿no? Y ellos sí tienen soberanía, creo yo, porque tienen o han tenido pues el poder del dinero, que como dijo Calderón, haya sido como haya sido, pues lo han ganado a la mala, pero lo han ganado. Y nosotros estamos sujetos a los caprichos de X o Y gobernante, que pues Trump está como Milei, ¿no? Más, diría yo,
debido a las proporciones, pues son muy diferentes, ¿no? Está muy, muy loco, pero pues por ahí van, son de los mismos grupos. ¿Y qué podemos hacer, Javier, con esta situación de, te comentaba yo en la mañana de un programa que vi donde platica Rafael Correa, y yo me voy por esa idea que también la hemos platicado anteriormente, pues debemos de formarnos más, ¿no? Nosotros, la ciudadanía, de formarnos más en cuestión a la capacitación, a la conciencia, ¿no? De quiénes somos, la conciencia de clase. Y bueno, le dejo ahí la pregunta al maestro, ¿te parece, Javier? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento para que lo consulte, no con la almohada, sino con un pequeño corte que vamos a realizar por cuestiones técnicas, y retomamos a ver qué el maestro nos puede comentar más. Por favor. ¿Te parece, Javier? Sí. Bueno, entonces vamos a cortar. Usted, José Luis, tiene preguntas. Yo tengo preguntas, profesor. Si tiene preguntas o comentarios también. Oye,